Hola, comenzamos y vamos con las noticias que se encuentran en los medios censurados para que puedas contrastar con los que tienes acceso. Rusia, RT, la ONU publica un informe sobre la discriminación de la Iglesia Ortodoxa ucraniana por parte de Kiev. Jefes de varios municipios de Israel anuncian una huelga de hambre para protestar contra la reforma judicial. Reeditan obras clásicas de Agatha Christie para evitar ofender al público moderno. Una reportera abraza a su hijo en vivo al verlo salir de una escuela donde hubo un tiroteo. Un grupo armado irrumpe en una concesionaria automotriz y roba más de 20 vehículos en Ecuador. Filtran en Internet fragmentos del código fuente de Twitter. Dos astrofotógrafos toman una nueva foto del Sol increíblemente detallada. Nobel de Economía califica de frágil el sistema económico de Estados Unidos. Serbia tacha de genocidio al pueblo ucraniano la decisión de entregar armas con uranio empobrecido a Kiev. Congreso de Perú revela cuándo debatirá la moción de censura, la moción de vacancia contra la presidencia Dina Boluarte. Una niña británica de 12 años supera en el test de coeficiencia intelectual al Albert Einstein y Stephen Hawking. Open Inteligencia Artificial se niega a revelar detalles técnicos del GPT-4 y pone en entredicho su carácter abierto y no lucrativo. Estados Unidos reacciona a las masivas protestas de Israel contra la reforma judicial. Deslizamiento de tierra en el centro de Ecuador deja al menos 16 muertos. El presidente de Israel pide a Netanyahu que frene de inmediato la reforma judicial. First Citizens compra el banco quebrado Silicon Valley Bank. Un ataque del ELN deja en un militar muerto y dos heridos en Colombia. Chile confirma que no se emitirán más indultos para detenidos durante el estallido social. Renuncia el presidente del Banco Nacional Saudita tras rechazar nuevas inversiones en Credit Suisse. Alemania queda paralizada en medio de una huelga del sector del transporte. Tanquistas ucranianos completan su entrenamiento en Reino Unido para manejar los Challenger 2. 4 heridos tras un ataque ucraniano a la provincia de Zaporizhia. La FIFA cancela el sorteo de grupos del Mundial de Fútbol Sub-20 de Indonesia por motivos políticos. Crisis de gobierno en España a 2 meses de las elecciones municipales y regionales. La policía de Ecuador frustra el envío a Europa de más de 3 millones de dosis de droga. División en el Líbano después de que el gobierno postergara el cambio a horario de verano. Frenar la locura. Israel se sumen huelgas masivas contra la reforma judicial de Netanyahu. Lavrov: trataremos cualquier acción hostil con dureza y con todos los medios disponibles. Directora del Fondo Monetario Internacional advierte de una fragmentación geoeconómica y oleada y elevada incertidumbre. Congresista de Estados Unidos: la implicación en el conflicto ucraniano causará al país males económicos nunca vistos. El Louvre cierra temporalmente debido a las huelgas por la reforma de las pensiones. Canciller húngaro: Estados Unidos se posiciona como un aliado no amistoso de Budapest. Al menos 6 muertos y 12 heridos tras una explosión en el centro de Kabul. El ministro de Comercio de China se reúne con Tim Cook y le ofrece un buen entorno para Apple. Jack Ma vuelve a China para hablar del impacto de la inteligencia artificial en la educación. Ex líder de Taiwán va a la China continental para alcanzar la paz más rápido. Suspende a France 24 en Burkina Faso tras una entrevista con Al Qaeda del Magreb islámico. Deportistas rusos y bielorrusos podrán participar en los Juegos Olímpicos del 2032. Gabriel García Márquez supera a Cervantes como autor hispano más traducido en el siglo XXI. Revelan qué pagos realizó cada presidente del Fútbol Club Barcelona a las empresas del exárbitro Enrique Negreira. Chisinau podría prohibir al partido opositor que haga declaraciones en el Parlamento. Moscú: la OTAN convirtió a Ucrania en un gran campamento militar. Matan a balazos a 3 hombres a pocos metros de una comandancia de policía en México. Somos hermanos. Netanyahu llama a los manifestantes a abstenerse de la violencia. Aumenta a 7 el número de muertos por una explosión en una fábrica de chocolate en Pensilvania. Aprueba la licencia para exhumar a Primo de Rivera del Valle de los Caídos en España. Nuevo estudio afirma que la bomba del crecimiento demográfico podría desactivarse y no explotar. Un muerto y 5 heridos tras ataque de un adolescente en una escuela en Brasil. Relaciones bilaterales, cambio climático y economía. La agenda de Alberto Fernández en Estados Unidos. Kiev critica el informe de la ONU sobre la discriminación a la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Expertos alertan de la pronta desaparición del hielo marino del Ártico. 75,92% de participación y sin incidencias. Así votó Cuba.
para renovar la Asamblea Nacional. Descubren en Ucrania una red de corrupción que exigía el pago de tributos dentro del acuerdo de granos. Un tren que transportaba materiales peligrosos descarrila en Estados Unidos. Conceden la medalla al valor al niño ruso que salvó a 2 compañeras durante una incursión ucraniana. Moscú, Occidente, dice preocuparse por los niños en Ucrania, pero quiere contaminarla con uranio empobrecido. Netanyahu aplaza la adopción de la reforma judicial en Israel bajo la presión de las protestas. Una huelga de transportes alemana provoca la cancelación del 42% de los vuelos España-Alemania. Orlando Bloom se reúne con Zelensky en Kiev. Al menos 7 muertos y varios heridos tras un tiroteo en un colegio en Estados Unidos. El Parlamento húngaro aprueba la adhesión de Finlandia a la OTAN. Embajador ruso en Paraguay. Los procesos de desdolarización están en marcha en todo el mundo. Seremos la generación que consiga la independencia, afirma el futuro primer ministro de Escocia. Los tanques Leopard 2 prometidos por Alemania ya están en Ucrania. El plan C de López Obrador para llevar adelante su reforma electoral en México. Venezuela es invitada especial en las rondas de negocios regionales en Colombia. Publican imágenes del lugar del accidente aéreo en el que murió el cosmonauta Yuri Gagarin. Estados Unidos y Corea del Sur inicia ejercicios navales en medio de lanzamientos misilísticos norcoreanos. Un encapuchado irrumpe en la residencia de Scholl. El Banco Mundial advierte que la economía global se encuentra a las puertas de una década perdida. Drogas, seguridad y migración. Colombia y Estados Unidos profundizan colaboración en reunión de alto nivel. El Consejo de Seguridad de la ONU no aprueba una investigación internacional del sabotaje del Nord Stream. Las tensiones y acuerdos que marcaron una cumbre iberoamericana con acento de migración. Reino Unido acuña monedas con una imagen de Hogwarts por el 25 aniversario de Harry Potter. Rusia, Estados Unidos y sus aliados intentan encubrir las huellas del acto terrorista de Nord Stream contando hipótesis delirantes. Colombia reconoce su corresponsabilidad en magnicidio del presidente de Haití y ofrece una salida. La renuncia de Macri a ser candidato presidencial impacta en las elecciones de Argentina. Museo de Florencia invita a ver El David en a una escuela de Estados Unidos que lo tildó de porno. Rusia, Sputnik. El Consejo de Seguridad de la ONU rechaza el proyecto ruso para esclarecer sabotaje del Nord Stream. Rusia recuerda que comparte doctrina militar con Bielorrusia tras críticas de la OTAN. Un tiroteo deja varias víctimas en una escuela de Estados Unidos. AMLO se reúne con el abogado del expresidente peruano Pedro Castillo, Andrés Manuel López Obrador. El ministro de Defensa alemán confirma la llegada de 18 tanques Leopard 2 a Ucrania. Exoficial de la CIA aconseja a Estados Unidos que convenza a Zelensky dejar sus reclamos sobre Crimea y Donbass. Ucrania entrega a Rusia 5 militares gravemente heridos. Donetsk informa del atentado contra la vida del jefe de policía de Mariupol. El Kremlin, Rusia no cambiará sus planes sobre armas nucleares tácticas en Bielorrusia. El director de la OIEA podría visitar Rusia pronto para hablar sobre la central de Zaporizhzhia. CGTN China en español. Se publica un libro con los discursos de Xi Jinping sobre seguridad alimentaria. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Honduras se basa en el reconocimiento del principio de una sola China. China celebra la decisión de Honduras de establecer lazos y reafirmar el principio de una sola China. Experto de la Academia de China de Ciencias Sociales reflexiona sobre el futuro de la colaboración bilateral entre China y Honduras. Los medios de comunicación hondureños informaron de las relaciones diplomáticas China-Honduras. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Honduras demuestra una vez más que el principio de una sola China es una norma básica en las relaciones internacionales. La comunidad empresarial de Honduras considera las oportunidades que encierra la nueva relación. Empresas transnacionales chinas fortalecen la economía de Honduras. El Foro de Desarrollo de China se enfoca en la recuperación económica. Concluye la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Santo Domingo. Y hondureños opinan sobre las relaciones diplomáticas China-Honduras. Autoridades del gobierno hondureño y el pueblo del país hablan sobre los fortalecimientos de los lazos de cooperación entre ambos países. 50 años de relaciones diplomáticas entre China y España. Y en el mundo, militares surcoreanos informan sobre que Pyongyang dispara misiles balísticos desde la costa este. Jefe de la OIEA visitará central nuclear de Zaporizhzhia, pide zona de protección alrededor de la instalación. Lo absurdo e inquieto de la vociferación reiterada de la trazabilidad política por parte de Estados Unidos.
Un grupo de medios de China lanza un evento temático para la celebración de la cooperación de China con los distintos países africanos. 5 muertos y 6 desaparecidos después de una explosión en una fábrica de chocolate en Pensilvania, en Estados Unidos. Al menos 26 muertos a causa del temporal en el estado norteamericano de Mississippi. Irán no establece límites para expandir lazos con los países vecinos. Estamos con Irán. En Hispanteu, Honduras da a Taiwán 30 días para cerrar su embajada tras cortar lazos. Crisis de gobierno en España. Cambios en industria y sanidad. Embajadas israelíes acatan la huelga general contra reforma judicial. Occidente detrás de asesinatos de fuerzas de seguridad iraníes. Irán, protestas anti-Netanyahu, revela brechas internas de sociedad en la sociedad sionista. Rusia dice contar con armas que pueden destruir Estados Unidos si ve peligro. Netanyahu anuncia pausa en su reforma por temor a una guerra civil. Una mujer mata a 7 personas, 3 niños en escuelas primarias en Estados Unidos. Turquía, TRT en español, Turquía. Erdogan viaja a Adiyaman para poner la primera piedra de nuevas viviendas. Turquía condena la acogida de los miembros del EYPG en el Senado francés, defensa del IPG en el Senado francés, defensa turca a Dinamarca. Esto es definitivamente un crimen de lesa humanidad. Erdogan se reúne con damnificados del seísmo. Comenzará una nueva era en las ciudades afectadas. Joe Biden declara emergencia tras devastación por tornado en Mississippi. Estados Unidos, en Cuba, los electores acudieron a las urnas para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional. Un extranjero fue arrestado en Polonia a causa de sospechas de espionaje para Rusia. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana. Primera dama se reúne con la secretaria ejecutiva de la CESPAO. Las fuerzas ucranianas sufren 400 bajas en un solo día en el frente de Donetsk. Canciller sirio recibe al secretario ejecutivo de la CESPAO. Siria, Líbano, Jordania e Irak firman acuerdo de cooperación para lograr integración agrícola. Primer ministro sirio recibe a ministros de Agricultura de Jordania, Irak y Líbano. Moscú. Los débiles cimientos de Estados Unidos conducirán a su desmantelamiento. Presidente del Senado de Tailandia ofrece condolencias a Siria por víctimas del terremoto. Siria participa en la Feria Internacional del Libro de Minsk. Siria y CESPAO repasan vías de cooperación bilateral. Estados Unidos es el campeón de guerra en el mundo, afirma el secretario de Seguridad ruso. Rechazo en Indonesia a selección israelí lleva a la FIFA a cancelar el sorteo del Mundial de Fútbol Sub-20. Siria reporta 27 leves sismos durante las últimas 24 horas. El Líbano con Al-Manar. Netanyahu destituye al ministro de Asuntos Militares mientras las protestas continúan en Israel. Y dentro de una de las principales noticias de portada, vamos con el resto de noticias internacionales. Egipto facilitará los visados de los turistas a los turistas iraníes. El futuro de una reforma judicial amenaza con romper la coalición ultraderechista que gobierna. El Líbano y Siria, Irak y Jordania firman un acuerdo para la integración agrícola. Chile y Vietnam buscan impulsar sus relaciones. Mayoría de estadounidenses cree que las investigaciones criminales sobre la conducta del expresidente Donald Trump son justas. Fuerzas rusas controlan ya el 70% de la ciudad de Bakhmut. Alemania paraliza con una huelga masiva en el sector del transporte. Netanyahu pospone anuncios sobre posible congelación del proyecto de reforma judicial. Millones de personas salen a las calles de Yemen para conmemorar el Día Nacional de la guerra liderada por Arabia Saudí contra el empobrecimiento del país. Putin, Rusia desplegará armas nucleares tácticas en el territorio de Bielorrusia. Venezuela con Telesur. En portada, Cuba reporta que votó el 75,92% del padrón electoral en elecciones parlamentarias. Primer ministro aplaza reforma judicial en Congreso de Israel. Alertan sobre intensas lluvias en los próximos días en Perú. Tiroteo en escuela de Nashville, Estados Unidos, deja 7 muertos. Arranca campaña de cara a comicios presidenciales en Guatemala. Rusia mantiene plan sobre armas nucleares en Belarus. En Bielorrusia, manifestación bloquea acceso al Museo del Louvre. En París, 6 personas murieron por ataque terrorista en Afganistán. Tren de carga con materiales tóxicos se descarrila en Estados Unidos. Uno más. Al menos 16 muertos deja deslizamiento en Alausí, Ecuador. Partido gobernante elige a Hunza
Joseph, primer ministro de Escocia. Huelga de transportistas en Alemania paraliza el país. Cuba y el medio de la isla. Cuba debate en portada elecciones nacionales. Votó el 75,92% del padrón electoral según resultados preliminares. Vamos con las noticias del medio. Aparte del lado de portada, expertos denuncian crímenes de lesa humanidad en Libia. 7 personas, incluido 3 menores, mueren en tiroteo en un colegio de Estados Unidos. Rusia, la OTAN, es parte del conflicto, convirtió a Ucrania en un gran campamento militar. Banco Mundial alerta sobre la desaceleración y riesgo de década perdida en economía global. Caravana de amor por Cuba triunfa en Estados Unidos pese a las agresiones. Reportan al menos 16 muertos por alud que sepultó decenas de casas en Ecuador. Industria mundial de la energía eólica pronostica crecimiento acelerado desde 2023. Masiva huelga paraliza vuelos, trenes y transporte público en Alemania. UNE no prevé afectaciones por déficit de capacidad de generación este lunes. ¿Qué tasas están vigentes en el mercado cambiario cubano este 27 de marzo? En la noticia de portada, elecciones nacionales, votó el 75,92% del padrón electoral según resultados preliminares. ¿Qué trae la prensa cubana al lunes 27 de marzo de 2023? Cuba Unida votó por el presente y futuro de la patria. Raúl fue el primero de su colegio en votar. Carmen López te lo cuenta.